Ahora sí. Bueno, mi nombre es Marta Ríos, soy enfermera. Vamos en la segunda unidad del módulo de salud pública. Y los contenidos que vamos a ver hoy día es la historia natural de enfermedad, vamos a ver los determinantes sociales en salud, lo que es transición demográfica y epidemiológica y los objetivos sanitarios. Como están silenciados, la idea es que si es que tienen alguna consulta, hay un monito que dice levante la mano, entonces ahí me hace la consulta y eso me aparece acá, creo. Sí, se aparece. Ya. Comenzamos con lo que es la historia natural de la enfermedad. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Es un proceso de fenómenos que se inicia en el individuo cuando se expone a una serie de factores de riesgo, ¿ya? Que eso es el periodo prepatogénico, que es antes que se empiece a desencadenar lo que es la enfermedad, con los signos y los síntomas. La historia natural de la enfermedad se divide en dos periodos, que es un periodo prepatogénico y el periodo patogénico en sí. El periodo prepatogénico es en el que interactúa el huésped, el agente y el medio ambiente como factores en equilibrio. Potencialmente busca seres que estén potencialmente sensibles a ser afectados, y cuando el individuo está sano no hay cambio en él, pero alguno de los elementos rompe el equilibrio ecológico, se produce la enfermedad y se pasa al periodo siguiente, ¿ya? O sea, si es que tenemos un individuo que está sensible a algo, el agente va a afectar al huésped y obviamente se va a romper este equilibrio, esta triada. Y ahí llegamos al periodo patogénico. El periodo patogénico tiene dos características. Puede ser asintomático, donde hay cambios en el organismo, pero el individuo no los percibe, porque están bajo de todo lo que es la clínica, es como una parte subclínica. Y asintomático, donde ya encontramos todas las manifestaciones de la enfermedad que percibe el huésped, aparecen los signos y síntomas, y no necesariamente van a estar relacionados con la gravedad de la enfermedad, ¿ya? A veces puede ser que hay una enfermedad más grave que esté como un poco más oculta con algunos signos y síntomas. ¿Cuál es el resultado de esto? Primero puede ser la recuperación, en donde se va a volver al estado anterior a la enfermedad, un estado ya de un individuo sano. Puede haber una cronicidad, porque algunas enfermedades que no han sido tratadas permanecen en un estado subclínico donde no hay síntomas y síntomas, o sea, signos y síntomas, perdón, o estos pasan desapercibidos, como por ejemplo cuando hay personas que llevan muchos años con la tuberculosis y ellos encuentran normal que es andar tosiendo, o hacen algunas otras formas de tuberculosis en el que no sé, pues puede ser alguna TC pulmonar, o sea, no solo pulmonar, sino que puede ser renal, y hay otros síntomas que no son tan claros de eso, y al final se vuelve algo como más crónico. La incapacidad es cuando la enfermedad deja secuelas que permanecen en el tiempo, y también uno de los resultados de esta historia natural de la enfermedad puede ser la muerte, donde no hay una recuperación y se produce la muerte del individuo. Junto a esto están los niveles de prevención. Hay 3 niveles de prevención que clásicamente se reconocen. El primer nivel de prevención es todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la protección específica. La promoción de la salud es cuando nosotros hacemos énfasis en medidas que mantienen y promueven la salud del individuo sin apuntar a alguna enfermedad en particular. O quizás puede ser también en algún tipo de enfermedad, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, pero no solo a un tipo, sino que en general a todas. ¿Ya? Eso es lo que es la promoción de la salud. En general son todas las medidas que pueden hacer que la población tenga una mejor salud. Y la protección específica, que son medidas que van dirigidas a una enfermedad en particular.
Ya, por ejemplo, tenemos las inmunizaciones, que son todas las vacunas con las que nosotros estamos previniendo que la población reciba, sea susceptible de alguna enfermedad que es inmunoprevenible gracias a las inmunizaciones, medidas de higiene personal, saneamiento ambiental, la dieta, etc. ¿Cuál es el propósito de la prevención primaria? Es limitar la incidencia de la enfermedad, o sea, hacer que la enfermedad sea, ojalá no aparezca, ¿ya? Mediante el control de las causas y obviamente de los factores de riesgo. Este es el primer nivel de prevención. Después tenemos el segundo nivel de prevención, en donde tenemos dos partes, que es el diagnóstico y el tratamiento precoz, y la limitación del daño. En lo que es el diagnóstico y tratamiento precoz, el objetivo es detener obviamente que avance la enfermedad y prevenir que se difunda. Por ejemplo, si tenemos un resfrío, tratar lo que es el resfrío y prevenir, por ejemplo, que termine en un cuadro mayor o una neumonía, por ejemplo. Y comprende acciones que llevan al reconocimiento y la eliminación temprana de la misma, y aquí es donde entran todo lo que es los análisis clínicos, radiografías, exámenes, etc. ¿Ya? Todo lo que es para diagnosticar y tratar precozmente la enfermedad. Y la limitación del daño son tratamientos adecuados para detener la enfermedad e impedir que siga avanzando hasta su desenlace. Por ejemplo, el tratamiento que viene posterior a una vez que uno lo reconoce. Y tratamientos que hagan que esta enfermedad no se transforme en algo mucho más grave. El objetivo de la prevención secundaria es la curación de los pacientes y reducir las consecuencias más graves de la enfermedad mediante un diagnóstico y tratamiento precoz. Y también comprende las medidas para la detección precoz en individuos y poblaciones y para que se pueda tener una intervención que sea rápida y efectiva. El objetivo de esto es disminuir la prevalencia de la enfermedad, ¿ya? Porque no podemos tratar la incidencia, porque los casos ya no están. Acá tenemos que tratar la prevalencia. Y el tercer nivel de prevención es la rehabilitación, ¿ya? Que es toda la recuperación integral del paciente, no solo en la parte física, sino que también psicológica y social, para que se reinserte en la comunidad. Y la meta de la prevención terciaria es reducir el progreso o las complicaciones de la enfermedad, que ya está establecida, y es un aspecto importante de la terapéutica de la medicina rehabilitadora. Permite realizar medidas encaminadas a reducir la secuela y las discapacidades que se pueden producir, a minimizar los sufrimientos causados por la pérdida de la salud y facilitar la adaptación de los pacientes a cuadros incurables. ¿Ya? O sea que es todo lo que viene en la rehabilitación, que el paciente se adapte cuando tiene alguna limitación física importante o alguna secuela con la que quedó con la enfermedad. ¿Ya? Lo importante es que pueda volver a reinsertarse. Este es como un esquema en donde se ve la prevención primaria, secundaria y terciaria con todos los aspectos que tiene cada uno. ¿Ya? La primaria es lo que es promoción de la salud y la protección específica, la prevención secundaria, el diagnóstico y tratamiento precoz junto a la limitación de la discapacidad, y la prevención terciaria que corresponde a la rehabilitación. Eso es lo que corresponde a la historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Es como parte de lo que uno ya había visto. ¿Ya? Es como más conocido. Este es un gran tema, los determinantes sociales en salud. No sé si habían escuchado de los determinantes sociales. Algo, ¿sí? Ya, ok. Vamos a tratar de verlo un poco más a fondo y que quede más claro. Ya, un poco de historia. Ya en el año 1841, Louis René Villermé, un francés, señaló cuál es la relación entre pobreza y enfermedad. Ya empezó a ver que no solamente las personas se enfermaban porque sí, aunque en ese tiempo había un pensamiento que era un poco más mágico, sino que empezó a encontrar que había ciertas relaciones entre las personas más pobres y la enfermedad, que obviamente se enfermaban mucho más y de una manera mucho más rápida, o sea, más grave que las personas que tenían más dinero. Después otro francés,
Jules Guérin introdujo el término que es medicina social, y en el 1947 Henry Sigeris subrayó la importancia del concepto de medicina social. ¿Ya? Todo esto pasó en Francia. En Bélgica, un médico que se llamaba Main, de apellido Main, abordó en 1865 las relaciones que había entre las enfermedades de la tierra, del clima, de la pobreza, la nutrición, el albergue y el alcoholismo. ¿Ya? Para esa época era un gran avance hacer estas conexiones, porque eran épocas en donde la gente no tenía mucho acceso como el que nosotros tenemos hoy día. Entonces, en ese tiempo recién que se estén haciendo estas cosas fue bastante importante. Newman, en 1847, dice que la ciencia médica es intrínseca y esencialmente una ciencia social, y mientras esto no se conozca en la práctica, no vamos a lograr disfrutar de los beneficios y habremos de contentarnos con una concha vacía y un fraude. Y Virchow, en 1849, concluye que las causas de la epidemia de tifus, que asolaban en ese tiempo, eran tanto sociales, económicas y políticas, como también lo eran biológicas y físicas. ¿Ya? O sea, no solo dependían de causas biológicas, sino que había también un contexto social, económico o político que estaba influyendo. Y dijo, pues si se quiere que la medicina en realidad cumpla su gran tarea, deberá intervenir en la vida política y social. Deberá señalar los obstáculos que impiden el funcionamiento normal de los procesos vitales y lograr su supresión. En 1915, Alfred Grotham propuso que había una vinculación con otras disciplinas, como la estadística, demografía, antropometría, economía y sociología, y dijo que esto era más que nada una patología social, o sea, la enfermedad era una patología social, en donde las relaciones más importantes entre las enfermedades y las condiciones sociales estaban naturalmente en el reino de la causalidad, y la teología, en donde la teología de la enfermedad era no solo biológica, sino que también social. Y Max von Pettenkofer enfatizó que las costumbres, hábitos, condiciones políticas y socioeconómicas influyen en la salud y la mortalidad de una población. ¿Ya? Eso ya fue en 1941. O sea, se empezó a establecer el hecho de que las enfermedades no solo correspondían a algo biológico, sino que había un tema social y que tomaba también todo lo que eran las costumbres políticas. Hay varios modelos teóricos del proceso de salud-enfermedad que se empezaron a ver. Ya pasamos del modelo mágico religioso al sanitarista, unicausal, después se vio que ya no era solo una causa, sino que había muchas otras causas que podían influir en donde estaba todo lo social, el modelo epidemiológico, el modelo histórico-social y el modelo económico. ¿Ya? Vamos a ver algunos, como para que tengan alguna noción de lo que se trata. El modelo individual reduccionista propuesto por Paracelso y Pasteur dice que las enfermedades tienen que ver estrictamente con la biología, ¿ya? Microorganismos, bacterias, etc. Eso era como lo que había antes. Después hay un modelo reduccionista epidemiológico, que es el que propuso Virchow, en donde las enfermedades no solo obedecen a causas naturales, sino que también a condiciones sociales. Y aquí empieza a aparecer todo lo que es la sociedad, ¿ya? Y que la salud le concierne a la sociedad. El modelo materialista histórico habla que hay 4 determinantes. Es la población o la organización en un ambiente físico, genoma y organización social, donde influyen la cultura, ideología, ciencia y tecnología, instituciones políticas, etc. ¿Ya? Ese ya está metiendo ambas partes de lo social, el ambiente físico, el genoma y la organización de la sociedad, ¿ya? Que eso es igual bastante importante. Algunas diferencias entre el modelo biomédico y el biopsicosocial, por ejemplo, el paradigma médico tradicional considera que la enfermedad es independientemente de la persona que la afecta, considera solamente la enfermedad, ¿ya? Independiente de la persona y del contexto social. Mientras que el modelo biopsicosocial considera que la enfermedad no está separada de las personas ni tampoco lo está en el medio ambiente, sino que la involucra como en una dimensión más holística.
En el médico tradicional, cada enfermedad tiene un agente etiológico específico y uno de los objetivos principales de la labor médica es descubrirlo, mientras que en el biopsicosocial las causas de la enfermedad son múltiples y el conocimiento se emplea para el contexto de la persona. En el médico tradicional, la tarea principal del trabajador de salud es diagnosticar la enfermedad y describir el remedio específico. Mientras que en el nuevo paradigma, la tarea del trabajador de salud consiste más que nada en comprender la naturaleza de la enfermedad y entender al paciente y el significado que tiene la dolencia para el paciente. Ya no solo cómo le afecta físicamente, sino qué significado le da a él. ¿Ya? Y con esto igual se consideran todos la cultura que tiene el paciente, si es que hay algún otro... si es que hay algún tema intercultural que esté asociado, algún otro tipo de paradigma. Seguimos con el paradigma médico tradicional. El médico es normalmente un observador y el paciente se comporta como un receptor pasivo. Y en el nuevo paradigma, la relación entre el trabajador de salud y paciente tiene un efecto sobre la enfermedad y la evolución. El paciente también es responsable de su salud. Las enfermedades mentales se deben considerar por separado de las enfermedades físicas y el nuevo paradigma es al contrario, sino que todas las enfermedades tienen componentes que son físicos y mentales. ¿Ya? Hay otros modelos, que es el modelo genético, por ejemplo, estructural o de Laurel, en donde ya se habla que las enfermedades están asociadas más con la herencia, con todo lo que es el genoma. Más está el modelo transteórico de Prochaska, en donde habla de estadios de cambio, que generalmente esto se usa bastante con las personas que tienen adicciones, por ejemplo, adicción al tabaco, en donde hay una etapa que se llama precontemplación, que es como que la persona dice, yo quiero dejar de fumar. Después está la etapa de la contemplación, en donde dice, ya, voy a dejar de fumar. Después preparación, la etapa de preparación para el cambio de la determinación, cuando viene como todo ese proceso que dice, ya voy a empezar a fumar, voy a empezar a dejar, y se empieza a preparar psicológicamente más que nada. Después la etapa de acción o cambio, en donde realmente deja de fumar. Después la etapa de mantenimiento, donde está el periodo en que deja de fumar, y después viene una recaída. Y de ahí vuelve el ciclo. Ese es el modelo de Prochaska, que generalmente se usa con todos los tipos de adicción. Y tenemos la tríada ecológica, que es un modelo epidemiológico que explica todo este proceso salud-enfermedad por interacción de los elementos clásicos, que es el huésped, el agente causal y el ambiente, ¿ya? Y que la interacción de esto produce la enfermedad en el individuo. Pero después de todo esto, en el año 1974 comenzó a verse, empezaron a aparecer nuevas perspectivas de la salud de los canadienses, después de que se habían visto desde el año 1800, que se veía cómo influía todo lo que era la sociedad en el tema de la salud. Hay unos canadienses, el Mark Lalonde, que hizo un estudio donde veía el impacto de la mortalidad y el porcentaje de gasto. Perdón. Se veía el efecto de algunos determinantes de la salud, por ejemplo, el medio ambiente, los estilos de vida, el sistema de asistencia sanitaria y la biología en el impacto de la mortalidad. Y ahí se veía que el medio ambiente, los estilos de vida tenían un gran porcentaje de impacto, ¿ya? Pero que a su vez, ¿cuánto era lo que se gastaba? Espérame un poquito. Sí. La hija, perdón. Pero a la vez, considerando todo cómo influía el ambiente y los estilos de vida en el gran impacto que tenía en la mortalidad, el gasto que se tenía, el dinero público determinado a estos determinantes sociales era muy poco. Por ejemplo, vemos que la asistencia sanitaria tiene casi menos de un 25% de impacto en la mortalidad y es la que se lleva casi el 80% del gasto. Entonces, con eso se empezó a ver las nuevas perspectivas que tenía que tomar la salud con respecto a eso. Propone la salud como dependiente de factores sociales y ambientales y nos propone las siguientes determinantes. Biológica,
entorno ambiental, el estilo de vida, que depende de cada paciente, de cada persona, y el sistema sanitario. Y habla él también de los determinantes de la salud, ya que hay estilo, en todo lo que es el bienestar y la prosperidad, y viene con el proceso de salud y enfermedad, tenemos varios determinantes que influyen. No solo está la biología, sino que también el medio ambiente físico, el medio ambiente macro, social y comunitario, los estilos de vida y la asistencia sanitaria. Todo esto influye en el proceso de salud y enfermedad y por ende influye en lo que es el bienestar y la prosperidad. ¿Ya? Los determinantes sociales de la salud, las relaciones más importantes que hay entre las condiciones sociales están naturalmente en el reino de la causalidad, ¿ya? Y aquí van a escuchar bastante el término de la causa de las causas, ¿ya? Que lo vamos a ver después. Y esto es más o menos cómo llegamos pasando por varios de los autores que yo les nombré hasta llegar a Grotham y después ya ver a la... Y nos planteamos la interrogante. ¿De qué sirve que los pacientes puedan acceder a un buen tratamiento si vuelven a las mismas condiciones que generaron la enfermedad? ¿Ya? O sea, ¿qué tratamos nosotros? De ver a los pacientes en el hospital y hacerle todo lo posible, lo humanamente posible, cuando después vuelven a las mismas condiciones que le produjeron la enfermedad. ¿Ya? Entonces aquí sale todo el tema de los determinantes sociales y se formó en la Organización Mundial de la Salud el año 2005 una comisión de determinantes sociales en salud, cuyo objetivo es la equidad de los resultados en salud y de las oportunidades para el logro de ella, mediante la intervención sobre los determinantes sociales de la salud, no solo a nivel mundial, regional y de los países. Regional se refiere como a los continentes. Hay 3 principios de acción, que son mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, del dinero y los recursos, y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. Señala que si los responsables de las políticas siguen pasando por alto las causas fundamentales de las enfermedades, probablemente no vamos a tener resultados equitativos en torno a lo que es la salud, ¿ya? O sea, aquí se está tomando el tema derechamente con las personas que son encargadas de todo lo que son las políticas públicas, que se lo vamos a ver igual en la definición. ¿Ya? Entonces la etiología de una enfermedad es biológica y también es social, lo que dijo Grotham en 1915. ¿Ya? Porque obviamente si nosotros tenemos poblaciones que viven en ambientes que son más vulnerables, van a estar expuestas a mayores tipos de enfermedades. Como uno siempre dice, en los hospitales uno ve cualquier tipo de, o sea, un sinfín de patologías que muchas veces no va a ver en las clínicas. Entonces, ¿por qué? Por esto mismo, por la vulnerabilidad en la que se ven afectados los pacientes, las personas que tienen menos recursos, ¿ya? Y no solo vulnerabilidad, o sea, social, sino que también de contaminación, vemos la contaminación de los ríos, en la periferia generalmente hay mayores industrias, mayor contaminación de las aguas, muchas cosas. Entonces, hay distintos abordajes del problema de salud. Podemos abordar la causa de la enfermedad o del daño, vamos a tener un impacto en la mortalidad, y eso va a intervenir sobre los factores de riesgo. ¿Ya? Vamos a hacer intervención, por ejemplo, cuando nosotros vemos, no sé, por ejemplo, de la diabetes, ¿ya? Sabemos cuál es la causa de la diabetes, sabemos cuál es el impacto de la mortalidad y vamos a intervenir todos los factores de riesgo, vamos a ver la dieta, todos los otros factores asociados. Pero cuando vemos las causas de las inequidades en salud, el objetivo es disminuir la brecha de la inequidad y aquí tenemos que intervenir sobre los determinantes. Y vamos a ir viendo cuáles son los determinantes. Perdón, la alergia. Me tiene mal el frío y la alergia. Ya. No es lo mismo igualdad y equidad. Estos son términos que uno puede usar de repente como sinónimos, pero no son lo mismo. Igualdad, las condiciones son iguales para todos. Lo mismo se da lo mismo para las personas que no son iguales,
y es una situación que es injusta para los que están involucrados, ¿ya? Como vemos ahí la cajita. Eso es igualdad. Le dan la misma caja y el que es más alto puede ver, pero el más chiquitito no va a ver nada, ¿ya? Y eso es injusto para el más chiquitito. Y la equidad busca justicia dentro de la igualdad, porque supone un trato desigual entre desiguales, que garantice una condición más justa para todos, ¿ya? O sea, darle a cada uno lo que necesita para que al final todos sean iguales, ¿ya? No sé si se entiende. ¿Sí? Algo, ¿ya? O sea, la equidad busca que todos sean iguales, pero no supone darle a todos lo mismo, sino que eh, darle a cada uno lo que necesita para que al final todos sean iguales, ¿ya? Mientras que la igualdad es darle a todos lo mismo, independiente si lo necesite o no lo necesite. Las inequidades en salud ponen a grupos sociales que tienen desventajas sociales en una situación de mayor desventaja en salud. Ahí hay una falta de ortográfica. Por ejemplo, por ser pobre, mujer o miembro de un grupo racial, étnico, religioso. Todo eso son inequidades que podemos ver. Los niveles de análisis que nosotros podemos ver cuando tenemos un problema de salud, por ejemplo la diabetes, podemos analizar en sí el problema de salud y podemos identificar las causas. Y eso es lo que hace el modelo biomédico. Pero cuando buscamos las causas de las causas es cuando vemos el enfoque de los determinantes sociales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la señora Juanita que tiene diabetes, ese es su problema de salud. ¿Cuáles fueron las causas? Ella tenía antecedentes familiares, tenía una dieta que era rica en grasa, que era rica en carbohidratos, tenía sobrepeso, y eso es todo lo que es el modelo biomédico. Pero la causa de las causas, eso es lo que es los determinantes sociales, que ve por qué ella accedía solo a esa dieta, ¿ya? Porque las frutas son muy caras, porque vive en una zona en donde no hay frutería, en donde es mucho más fácil comprar comida chatarra, porque ella trabaja todo el día y lo único que tiene acceso es a comer ese tipo de comida, porque no lleva una dieta saludable, porque como trabaja todo el día, no puede hacer ejercicio. Entonces, todas esas cosas son los determinantes sociales que afectan a la salud, ¿ya? O sea, eso es la causa de las causas. Entonces, los determinantes sociales se entienden como las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan y que van a impactar sobre su salud. Los factores biológicos y hereditarios son solo una parte de la determinación de la enfermedad en las poblaciones, ¿ya? No solo es eso, sino que hay otras causas, que son todas las condiciones sociales. Se definen como las circunstancias o condiciones en que las personas nacen, viven, trabajan, envejecen y mueren. Son las características sociales dentro de las cuales la vida tiene lugar, ¿ya? Eso es una definición de Tarlock en el marco conceptual de determinantes sociales. Este es otro estudio canadiense en donde se ve los determinantes de salud en las condiciones de salud de la población. Por ejemplo, el 50% de los determinantes son sociales y económicos y ambientales. El 25% corresponde a lo que influye el sistema de salud. Un 15% es todo lo que es la biología, la genética, y un 15% lo que es el ambiente psíquico, ¿ya? O sea que tenemos un 75% de cosas que podríamos intervenir a nivel de políticas públicas, ¿ya? Porque si un individuo tiene un ambiente social, económico, que sea favorable, tiene un 50% menos probabilidad ya de que se enferme. Por eso que vemos siempre las enfermedades más graves o los accidentes que son como más impactantes, generalmente en la población de menos recursos. ¿Por qué el interés de los determinantes sociales en salud? Porque estos repercuten directamente en la salud de las personas. Estructuran los comportamientos relacionados con la salud y los determinantes sociales interactúan mutuamente en lo que es la generación de salud. Y en eso también tiene que ver bastante lo que es la intersectorialidad. ¿Por qué? Porque para tener un buen trabajo en lo que es determinantes de salud, necesitamos un trabajo coordinado de las instituciones de distintos niveles,
para que puedan transformar toda la situación de salud y aportar al bienestar y calidad de vida de la población. Y esta estrategia permite abordar problemas que sean más complejos y que requieren respuestas de múltiples sectores, porque salud no lo puede hacer todo. Necesitamos ayuda de todos los otros, todos los otros organismos, ¿ya? Y que sea una estrategia concertada y organizada. También está el término salud en todas las políticas, donde se trata de un enfoque hacia las políticas públicas que se desarrollan en otros sectores y que sistemáticamente van a tener implicancia en la salud. ¿Ya? La idea de salud en todas las políticas es crear sinergia y evitar riesgos en mejorar la salud de la población y la equidad en salud. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos? Veamos primero el objetivo. Promover políticas para el mejoramiento de la salud a través de los sectores gubernamentales y hacer un llamado a todos los sectores a considerar los impactos de las políticas y las prácticas de la salud en el bienestar y en la equidad. Por ejemplo, lo que pasó, que tuvimos hasta un cambio de gabinete con el tema del impacto ambiental que votaron los ministros, no sé si escucharon hace unas 2 o 3 semanas atrás, que votaron los ministros en contra de una minera, Dominga, en el norte. ¿Sí? Ya. Entonces, al ver el impacto ambiental que podría tener instalar una minera ahí, estamos viendo no solo lo que impacta el ambiente, sino que al final lo que va a afectar la salud. ¿Ya? Y esto es la idea de salud en todas las políticas, que en todas las políticas públicas que se estén creando, tomemos en cuenta cuáles son los riesgos que tiene para la salud de la población. ¿Ya? Que es lo mismo cuando se autorizan los rellenos sanitarios, cuando se autorizan, por ejemplo, todo el tema de las centrales hidroeléctricas en zonas que son protegidas y que además van a tener un impacto en la población que vive ahí. Y para eso vamos igual a definir lo que son las políticas públicas y las políticas sociales, porque van a escuchar bastante hablar de las políticas públicas y de las políticas sociales. La política pública son como todas las acciones de gobierno que que están encaminadas a responder problemas actuales o de una agenda social política, pero que afecta a toda la población, ¿ya? Y la política social igual es una política de gobierno, pero que tiene un impacto directo en el bienestar de las personas a través de proporcionar servicios o ingresos. Por ejemplo, una política pública es el Programa Nacional de Inmunización. ¿Por qué? Porque eso va a ir para todos. ¿Por qué? Porque si es que nosotros vacunamos, vamos a disminuir la incidencia y la prevalencia de algunas enfermedades que ya tenemos, sobre todo la incidencia de enfermedades que tenemos erradicadas en el país. Entonces, eso es una política pública. Y una política social, por ejemplo, puede ser todos los programas que están destinados, no sé, por ejemplo, el empleo joven, estos subsidios que hay para el trabajo de la mujer, porque va a un grupo que está un poco más vulnerable y es para mejorar el bienestar, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, las políticas públicas es lo que aplique en general a toda la población. Bueno, volvemos al tema de los determinantes sociales. Dahlgren y Whitehead hicieron un informe de salud en Gran Bretaña, en donde explicaron que las desigualdades sociales en salud son el resultado de algunas interacciones entre diferentes niveles de condiciones causales, ¿ya? Y el nivel de políticas de salud nacionales. Y este modelo presenta los principales determinantes de salud como capas de influencia. Por ejemplo, tenemos al individuo con la edad, sexo y factores hereditarios. Alrededor de él están todos los estilos de vida de los individuos, y eso va a ir influyendo en las enfermedades. Después tenemos las redes sociales y comunitarias, y por último las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales generales, ¿ya? En donde está la producción y alimento de agrícola de los alimentos, la educación, el ambiente de trabajo, las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, agua alcantarillado, servicios sociales y de salud y la habitación. Disculpen un poquito. ¿Ya?
Este modelo señala 4 niveles que están interrelacionados, ¿ya? El primer nivel es y hacia esos niveles se tienen que dirigir las políticas, ¿ya? El primer nivel es el fortalecimiento del individuo, ¿ya? Que era el nivel central. El segundo nivel es el de las comunidades. El tercer nivel ya apunta a mejorar el acceso a los medios y servicios esenciales. Y el cuarto nivel es a nivel de la política, que son los cambios macroeconómicos culturales que se deben producir para tener un mayor impacto, ¿ya? De este, eh, de este modelo empiezan a surgir una serie de modelos hasta que lleguemos al que se usa de los determinantes sociales. Ya está el modelo de estrés psicosocial de enfermedad, donde tenemos algunos determinantes como los genes, nutrición, educación, empleo, vivienda, que influyen en la percepción del mundo y el ambiente interno, y las conductas que pueden influir en que el individuo enferme y le pueda causar la muerte. Está el modelo que es material psicosocial, en donde igual hay como las mismas, se ve de una manera distinta la interacción entre la estructura social, del ambiente, cómo influyen los años de vida, la cultura, en las conductas saludables, y en los cambios fisiopatológicos, para al final ver todo lo que es la morimortalidad y el bienestar. Tenemos otro modelo en donde ve la sociedad como un contexto social que afecta al individuo también, y ver todo lo que es la vulnerabilidad. El modelo de Margosini, que es un modelo causal entre varios factores psicosociales, conductuales, biológicos y que generan la enfermedad. Por ejemplo, como el consumo de tabaco, el alcohol, todos esos son factores conductuales que son influidos por factores psicosociales como el estrés, el redes de apoyo, la autoestima, y que van a influir al final en los factores biológicos. Y vamos llegando a lo que es el modelo de los determinantes estructurales, que al final es el con el que se quedó la OMS, en donde hay un contexto económico y político, y se habla de los determinantes estructurales y los determinantes intermedios de salud. La OMS hizo este marco conceptual en donde se tomaron 3 componentes: resultados de la inequidad de salud y bienestar, los determinantes sociales de salud o intermediarios, y determinantes sociales de las inequidades en salud estructurales, donde habla de las causas de las causas. ¿Ya? Ay, no sé cómo se llama. Y este es el modelo de la OMS, en donde tenemos al lado izquierdo todo lo que es los determinantes sociales de inequidad en salud, ¿ya? En donde influye. Primero es como al nivel más macro, que es todo el contexto socioeconómico y político de un país. La gobernanza, las políticas macroeconómicas, donde se ve la estructura del mercado del trabajo, las políticas sociales, trabajo, vivienda, agrarias, las políticas públicas, salud, educación, protección social y la cultura y valores de la sociedad. Y estos influyen y se ven influidos también por otra parte de los determinantes, como lo son la posición socioeconómica, la estructura social, la clase social, y influye la educación, la ocupación, el ingreso y el género y la etnia. Ya, por ejemplo, cuando hay casos de racismo. Y esos son los determinantes sociales de la inequidad de salud, que son son también llamados determinantes estructurales. ¿Ya? Después tenemos los determinantes sociales de salud, que son todas las circunstancias materiales y condiciones de vida y trabajo, factores psicosociales, las conductas y hábitos, factores biológicos, el sistema de salud, la cohesión social y capacidad social, y esos son los determinantes de salud que se ven influidos por los determinantes estructurales, y estos que les nombré son los determinantes intermedios, y esos son los que impactan directamente en lo que es la equidad, en la salud y el bienestar de la población. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos.
Ya, tenemos acá, se ve la flechita, ¿cierto? Sí. El impacto que pueden causar los determinantes sociales en la equidad, en la salud y el bienestar. Tenemos dos tipos de determinantes. Los que están acá en celeste son los determinantes sociales que se llaman intermedios, ¿ya? Condiciones de vida, de trabajo, disponibilidad de alimentos, factores psicosociales, conductas, hábitos, sistema de salud, todo eso son determinantes intermedios que impactan sí o sí en la calidad, en la salud y en la equidad de la población, ¿ya? Pero estos intermedios se ven influidos e influyen en los que son los determinantes estructurales, ¿ya? Que es todo el nivel macro, el nivel de las políticas, ¿ya? Que es la gobernanza, las políticas públicas, sociales, de trabajo, de vivienda, de educación, toda la cultura y valores de la sociedad, y también hay una parte de los determinantes estructurales que corresponden a la posición socioeconómica, a la educación, al ingreso y al género y a la etnia, ¿ya? Al final, todo eso influye e impacta en la equidad de la población. O sea, ahí se entendió un poco más, parece. Igual lo vamos a seguir viendo. ¿En qué se basó este marco que hizo la OMS? En algunos valores centrales, como son los derechos humanos, la justicia social, la distribución del poder y la equidad de salud. Se basó en que existe una jerarquía de determinantes sociales. No es lo mismo un determinante que esté a nivel estructural, porque va a influir a nombre de política pública, que un determinante que esté intermedio, que por ejemplo puede ser a un nivel más de alguna condición, de alguna población en específica, más pequeño, ¿ya? Se basó en que las inequidades sociales comienzan en la etapa temprana de la vida y se tienden a acumular a lo largo de esta, que diferentes factores determinantes se tienden a acumular y a concentrarse en determinados grupos sociales y geográficos, a facilitar la identificación de acciones y políticas para enfrentar y eliminar la inequidad en salud, y es un modelo de Dideriksen con experiencia con Whitehead, que era el que habíamos visto de como los circulitos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tiene el origen toda la diferencia en salud que hay entre los distintos grupos sociales? En esta parte de acá, que son los determinantes estructurales, ¿ya? Porque si nosotros tenemos políticas que influyan a nivel de toda la población, vamos obviamente, a influir en el impacto, ¿ya? Y a través de qué mecanismos o vías la estratificación social influye en la salud de las personas y se generan diferencias de ellas entre los grupos sociales, es a nivel de la parte de los determinantes intermedios, ¿ya? En donde podemos tener diferencias de exposición, ¿ya? Que se ven expuestos de manera diferente las personas, tanto en magnitud, en frecuencia y en movilidad, y eso afecta a la salud. Y puede ser crítica en muchos periodos como la infancia y a la vez también se acumula en el tiempo. Por ejemplo, entre los determinantes intermedios están los factores psicosociales. Si yo tengo un niño que se expone desde chico a la violencia, si le pegan fuerte, eso en magnitud, en frecuencia, que sea todos los días, y afecta a su salud, que quede con alguna secuela, obviamente eso va a influir en el impacto que tenga en la equidad o en el bienestar de él, ¿ya? Pero eso es un determinante intermedio, porque eso no depende de la política pública directamente, ¿ya? O sea, la política pública puede hacer que las personas que ejerzan violencia física contra los niños puedan ir a la cárcel. Eso como puede ser la política pública. Pero el tema de la exposición a la violencia, eso es un determinante intermedio. ¿Se entiende? ¿Un poco más? ¿Sí? Ya. Diferencias en la vulnerabilidad en términos de condiciones de salud y acceso a recursos, a servicios básicos, etc. Y la vulnerabilidad social se presenta en etapas críticas del ciclo vital y también se acumula. ¿Ya? Lo mismo si es que tenemos una persona que no tiene servicios básicos, que está en un lugar que no tiene acceso a agua, por ejemplo,
está más expuesto a alguna enfermedad infecciosa, gastrointestinal, e incluso a que se contagie, por ejemplo, con alguna shigella, el cólera, y eso lo hace más vulnerable. ¿Por qué? Porque no tiene agua potable. Y hay diferentes consecuencias de las mismas exposiciones y vulnerabilidades en el ámbito social, económico y sobre la salud misma de los distintos grupos sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algunos que pueden estar más expuestos a esto que los otros. Lo mismo que veíamos, por ejemplo, cuando les hablaba de las condiciones de vulnerabilidad de algunas personas que, por ejemplo, viven en la periferia, o algunas personas que viven cerca de los vertederos, ¿ya? Ahí hay diferencias de exposición y en la vulnerabilidad, y obviamente van a tener distintas consecuencias la persona que vivía a 1 kilómetro del vertedero que la que vivía a 10. Porque la persona que estaba a 1 kilómetro no tenía agua potable y tenía que sacar agua del río que venía con todo, contaminado con todas las que fueron ¿cómo se llaman? Lixiviaciones, sí, de la napa subterránea, y eso afectó directamente a su salud. ¿Ya? Tenemos un poquito. Muy mi hija. Ya. Entonces, a través de eso es donde vamos a ir viendo las consecuencias. Pueden intervenir directamente sobre las diferencias de exposición y vulnerabilidad a través de acceso equitativo al sistema de atención y a la promoción de acciones intersectoriales que permitan el estado de salud, ¿ya? Y también el sistema de salud, que es un determinante intermedio, actúa como mediador o como buffer de las consecuencias de una enfermedad o discapacidad en la vida de las personas, al asegurar que el problema de salud no se traduzca en un deterioro en el estatus social y a la vez facilite la reintegración de las personas que están con alguna discapacidad o enfermas. Bueno, y los determinantes intermedios son proximales, se conocen tradicionalmente como determinantes sociales de la salud, corresponden a circunstancias que son materiales, como decíamos, de vida y de trabajo, circunstancias psicosociales, conductas, estilos de vida y factores biológicos, al sistema de salud por sí mismo como determinante social y una posición social o capital social, ¿ya? Esos son los determinantes intermedios. Vamos a ver un video que va a resumir todo este tema y yo creo que con esto les va a quedar mucho más claro. Porque después una de las tareas que tenemos es que ustedes van a analizar alguna situación, algún contexto en relación a los determinantes sociales, ¿ya? Que esa es una de las tareas del módulo. Así que la idea es que esto les ayude un poquito. Los determinantes sociales de la salud son definidos por la OMS como aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluyendo el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Se creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, que fue creada con el fin de ayudar a los países y asociados mundiales en pro de la salud a abordar los factores sociales que conducen a una mala salud e inequidad. Dentro de los determinantes sociales de la salud se encuentran los factores biológicos y el caudal genético, los factores individuales y preferenciales de los estilos de vida, dentro de los cuales se incluye la conducta del individuo, sus creencias, valores y la percepción del mundo. Por otro lado, existen las influencias comunitarias y de soporte social, el acceso a servicios de atención en salud, las condiciones de vida y de trabajo y las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Érase una vez, en un muy lejano condado de humildes casas de Bareque, donde vivía Martín, un hombre de 35 años.
En el pueblo no había servicio de electricidad, agua potable, recolección de basuras ni transporte público. Un día cualquiera, Martín siente mucha sed, así que va al río más cercano a beber un poco de agua. Alegre por estar allí, Martín observa que el río está un poco sucio. Sin embargo, tiene mucha sed, así que toma 2 grandes sorbos de agua. 3 días después, Martín empieza a sentirse enfermo. Tiene náuseas, vómitos y diarrea. Entonces recuerda las palabras del chamán, quien le decía: lamento decirle que tiene la peste colérica. No hay nada que pueda hacer para ayudarlo. Lo siento, pero va a morir. Martín, preocupado por su situación, decide acudir donde su vecina en busca de un consejo. Vecina, he estado muy enfermo, me siento muy mal, aconséjeme. Martín, yo creo que deberías ir al hospital. Acuérdate que tienes que caminar por el camino destapado más o menos unas 2 horas. Después de caminar por ahí, vas a llegar al río. Cuando llegues al río, vas a tener que pasar por el puente. Intenta no caerte. Después llegarás al huerto de zanahorias. No te comas ninguna zanahoria. Estando ahí, vas a esperar la guala. Justo cuando llegue la guala vas a gritar: ¡al hospital! ¡Al hospital! Y él te va a llevar. Una vez allí, Martín observa que el hospital está muy lleno. Hay muchas personas y un solo doctor. Finalmente, tras muchas horas, Martín muere esperando a ser atendido. Los determinantes sociales de la salud son importantes, ya que estos nos permiten comprender la naturaleza de las inequidades y desigualdades que se presentan dentro de las sociedades. Con esto, se permite hacer una reflexión acerca de la necesidad del cambio en la distribución del poder, la riqueza y los recursos, con el fin de mejorar las condiciones de vida diarias y, por último, lograr una igualdad en salud. Se ha insistido en la necesidad de un enfoque multidisciplinario para lograr este fin, ya que se ha visto que las mejoras solo en el sector salud son insuficientes. Por lo tanto, se plantea la necesidad de políticas a largo plazo que tengan como objetivo incluir a todos los sectores de la salud, es decir, medidas que incluyan al gobierno, a la sociedad civil, organizaciones internacionales y a todos aquellos encargados de realizar políticas en salud que tengan relación directa con las condiciones de vida de la gente. Ya, ahí como que se explicó, yo creo que quedó un poquito más claro el tema de los determinantes sociales. Ya, al final, ¿cuál es la idea de esto? Es que a nivel, más que nada, a nivel de los determinantes estructurales, que es a nivel de las políticas de gobierno, se adopten medidas que influyan en que el impacto de las enfermedades sea menor en la población y tengamos mayor equidad, ¿ya? O sea, que sea una mayor igualdad para todos, pero no dar a todos lo mismo, sino que en la medida de lo que necesiten. Y es por esto que muchas veces se toman políticas y que nuestro país ha adoptado varias políticas públicas, como por ejemplo todo lo que son los programas de agua potable rural. ¿Para qué? Para mejorar el acceso al agua potable en toda la población y tengamos menor incidencia de enfermedades respiratorias, o sea, gastrointestinales, perdón, otras políticas de vivienda también, y que si ustedes ven, en general hacen que nuestro país esté mucho mejor en relación a otros países de la región, ¿ya? Y que tengamos mejores índices también, ¿por qué? Porque se está interviniendo en todo lo que son los determinantes sociales, ¿ya? ¿Quedó más claro el tema de los determinantes sociales? ¿Sí? Ya, es importante que lean. Miren, hay un paper que es súper pesado y no se pudo subir a la plataforma, que se llama Aprender a mirar la salud. ¿Ya? Anótenlo y ojalá lo puedan buscar y leer. Son 160 hojas, se lo digo al tiro, pero es de súper rápida lectura. Y si ustedes lo leen, van a quedar mucho más claro en cómo influye todo los determinantes sociales en la salud de las personas. ¿Ya? Es de Montaner con Benach, me parece que. ¿Ya? Aprender a mirar la salud. Si lo buscan en internet, lo van a encontrar.
Eso con los determinantes sociales. Perdón. Vamos a pasar a lo que es la transición demográfica y epidemiológica, ¿ya? Este es otro tema que igual van a tener el trabajo del foro es relacionado a esto, ¿ya? Y hay un paper de la lectura obligatoria que es de la transición demográfica y epidemiológica, son como 9 hojas, que tienen que leer para poder hacer el foro, ¿ya? ¿A qué se refiere? Bueno, la estructura demográfica y las causas de morbimortalidad de la población en Chile se ha modificado en un periodo relativamente leve de tiempo, ¿ya? En la clase anterior veíamos algunas causas, o sea, algunas tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, cómo habían cambiado desde el año 60, de 50 hasta el año 2000, ¿ya? Y estas variaciones se enmarcan en unos procesos que se llaman transición demográfica y epidemiológica. La transición demográfica es un proceso de evolución de las características demográficas de la población, ¿ya? Que pasa de un estado inicial que se llama fase temprana de la transición demográfica, en donde hay hartos nacimientos y harta mortalidad, ¿ya? A un estado que es posterior, que se llama fase tardía, en donde baja la tasa de mortalidad y baja las tasas de natalidad, ¿ya? O sea, tenemos un estado, la fase inicial de la transición demográfica, muchos nacen, pero muchos mueren, ¿ya? Y en la fase tardía, nacen pocos y mueren menos. Y como consecuencia de eso, vamos a tener que en la fase temprana, con donde nacen muchos y muchos mueren, una población que es más joven, ¿ya? Porque como nacen muchos y muchos mueren, es más joven. Y al contrario, en la fase tardía vamos a encontrar una población que es más envejecida, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando a Chile ahora? ¿Por qué? Porque bajó nuestra tasa de natalidad y la mortalidad en general, cada vez la gente se muere a mayores años, en general. Esa es la transición demográfica, ¿ya? Que tiene que ver con las tasas de natalidad y de mortalidad, ¿ya? Y la transición epidemiológica complementa al concepto anterior y se refiere a las causas de enfermedad y muerte en la población y cómo eso modifica la estructura demográfica. También evoluciona en fase. En la fase temprana predomina la población joven que enferma y fallece principalmente de enfermedades infecciosas, ¿ya? Que era lo que pasaba antes, que la gente generalmente se moría joven. ¿Por qué? Porque se enfermaba de muchas enfermedades que ahora ya no son totalmente prevenibles. Y en la fase tardía de la transición epidemiológica, las personas, como viven un mayor número de años, enfrentan mayores factores de riesgo para enfermedades crónicas, y siendo las enfermedades crónicas la principal causa de mortalidad, ¿ya? O sea, en la fase temprana, generalmente la población joven enferma y fallece por enfermedad infecciosa, y en la tardía la población vive mayor número de años, y aquí estamos afectados por las enfermedades crónicas. Y esas son las que causan los fallecimientos. En general, en América Latina, las dos transiciones, la demográfica y la epidemiológica, afectan de manera distinta. Tenemos países como Argentina, Uruguay, Cuba y Chile, en donde estamos en la fase avanzada, ¿ya? Acá la gente nace menos, muere más vieja, pero fallece de enfermedades que son crónicas, en general, ¿ya? Y en países como Honduras, Guatemala y Bolivia se encuentran en etapas tempranas, ya en donde hay mayores tasas de natalidad, pero fallecen a edades más tempranas por enfermedades infecciosas. Pero muchos de los países en América Latina están en etapas intermedias, ¿ya? Muchos están evolucionando a la etapa ya avanzada, ¿ya? Porque están implementando políticas que hacen que disminuyan las causas de muerte por enfermedades infecciosas. Y eso a lo largo del tiempo
influye en lo que sean la transición demográfica y epidemiológica. ¿Cómo se ven las curvas? Cuando hay una alta natalidad, acá abajo, y una alta mortalidad, tenemos una pirámide que se va a ver así más o menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá abajo se ven, generalmente cuando ustedes vean las pirámides epidemiológicas y demográficas, en la parte de acá abajo se ve la flechita, ¿no? ¿Sí? Ya. En la parte de acá abajo están los nacimientos, y en la parte de acá arriba las muertes, pero, o sea, a medida de acá están los niños, los recién nacidos, y acá están los de mayor edad, ¿ya? Entonces tenemos muchos niños que van naciendo, pero van muriendo a edades más tempranas. Por eso que la punta es como una punta el iceberg, ¿ya? 40% muere antes de los 5 años y 40% por la enfermedad transmisible, ¿ya? Como un ejemplo. Después hay un periodo intermedio donde hay una alta natalidad y baja mortalidad, ¿ya? En donde ya se aplana un poco más la curva, ¿ya? Por enfermedades transmisibles o no transmisibles, y en el que estamos nosotros, donde hay una baja natalidad y baja mortalidad, ¿ya? En donde la pirámide cambia un poquito, ¿ya? Y baja la muerte en los menores de 5 años, generalmente un 5%, 4 o 5%. No quise poner los ejemplos de los de Chile, porque la idea es que para el trabajo del foro ustedes lean el paper y se den cuenta por sí mismos de cómo está la estructura de la transición demográfica y epidemiológica en nuestro país, ¿ya? Así que ese paper lo tienen que leer, es cortito y es súper, como tiene hartos gráficos y algunas tablas, lo van a leer en un ratito, ¿ya? Y ese es el de la tarea. Seguimos. Y este es el último tema que tenemos para ver hoy día, que son los objetivos sanitarios. Bueno, hay unos objetivos que son llamados los objetivos de desarrollo del milenio, que son 8 propósitos de desarrollo humano que se fijaron en el año 2000 por los 189 países miembros de las Naciones Unidas, y que en el año 2000 acordaron que lo iban a conseguir el año 2015, ¿ya? ¿De qué tratan estos objetivos? Tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y o radicales, y el año 2015 se hizo la evaluación de estos progresos y se extendió la lista y se cambió el nombre, ¿ya? Y pasaron de desarrollo del milenio a objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esos objetivos? Eran 8. Erradicar la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida y la prevalencia de otras enfermedades, como el paludismo y la tuberculosis, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Esperen un poquito. Disculpen. Ahora sí. Estoy sola con mi hija, entonces llama mucho. Ya. Entonces, esos son los 8 objetivos que se plantearon entonces el año 2000 como los objetivos de desarrollo del milenio y fueron evaluados el año 2015. ¿Ya? Estos 8 objetivos, ¿qué es lo que apuntan? Si ustedes ven, igual a disminuir un poco todo lo que es las desigualdades que pueden haber e influir en algunos determinantes sociales.
El año 2010 Chile hizo un análisis de cómo estaba con estos objetivos. Y este es el informe que hizo el gobierno. De hecho, creo que está en la bibliografía obligatoria. Si no, está en la complementaria, pero está en una de las dos. El objetivo 1 era erradicar la pobreza del hambre. Entre el 90 y el 2006 se produjo una disminución de un 38% a un 13%, aunque en el año 2009 aumentó la pobreza. O sea, más de 2,5 millones de personas todavía tenemos en Chile que están en situación de pobreza, ¿ya? De los cuales 636.000 viven en extrema pobreza, ¿ya? O sea, todavía tenemos un trabajo ahí por hacer. Y hay un problema adicional, que es la situación en la que vive un grupo de personas que es bastante inestable, porque si bien no están en la situación de pobreza, sí tienen una gran probabilidad de caer en la situación de pobreza si que pierden su trabajo o si que tienen alguna enfermedad grave que los inhabilite para seguir trabajando o que le consuma muchos recursos. Entonces, ese es un gran número de personas. Y uno de los objetivos que tenía en ese momento el gobierno era 1.000.000 de empleo entre 2010 y el 2014. Y mejorar la calidad de educación y fortalecer la familia, ¿ya? Este es el análisis del 2010, por eso son esos los objetivos que se plantearon en ese momento. El objetivo número 2, que es lograr la enseñanza primaria universal, la cobertura que tenemos de educación se ha ido acercando a los niveles que estaban planteados como meta. En la enseñanza más básica se pasó de una matrícula de 88% en el año 90 a un 93,9% en el 2009, ¿ya? Y la enseñanza media de un 54,6% en el año 90 a un 84,1% en el año 2009. Si bien se ha mejorado lo que es la cobertura, lo que no se ha mejorado es la calidad, ¿ya? Porque cuando se evalúa la calidad no se han alcanzado los niveles que tiene la OECD. La OECD es la Organización Internacional de Desarrollo Económico y Cooperación, ¿ya? Por las siglas en inglés. ¿Cómo se evalúa la calidad? Se aplican unas pruebas que se llaman PISA, que se aplican a los adolescentes, y ahí se evalúan algunos aspectos que son como básicos y que deberían ser equitativos para todos. Y en eso Chile está bastante bajo, ¿ya? El objetivo era crear programas de apoyo en las escuelas con resultados insuficientes y diseño de una nueva carrera docente, que es algo de lo que se estuvo hablando y que se hizo en estos años también. El objetivo 3 es promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. La participación laboral de las mujeres aumentó de un 31,7% en el año 90 a un 41,3% en el 2009. Y la cobertura preescolar para hijos de mujeres activas aumentó también del 29,9% en el año 2009 a un 52,8% en el año, o sea, primero en el año 90 y después en el año 2009. Pero la tasa de conclusión de enseñanza media de las mujeres bajó de un 80,6% en el año 2006 y de un 79,4% en el 2009. Lamentablemente no ha aumentado mucho. ¿Por qué? Porque ahora tenemos muchos de estos jóvenes ninis. Ni estudian ni trabajan, ¿ya? Y eso no es que se me ocurrió a mí el término. Si ustedes lo buscan en internet, es como a nivel latinoamericano que se habla de esto. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que no hacen nada, pues. Y si uno ve muchos de los pacientes que llegan, ¿qué hacen? No hacen nada. Y está aumentando, nos están empeorando también estas tasas. Los objetivos 4, 5 y 6 son objetivos de salud. Ya, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir VIH y SIDA, y la incidencia de enfermedades como el paludismo y la tuberculosis. Y en Chile generalmente tenemos indicadores bastante favorables, porque la tasa de mortalidad de 1 a 4 años, la tasa de mortalidad infantil y la mortalidad materna han bajado bastante sus niveles, algo estuvimos viendo en la clase pasada, pero tenemos bastantes tareas pendientes, como la tasa de embarazo adolescente, ya, que es una de las grandes causas de las niñas, sobre todo en las mujeres, porque quedan embarazadas las niñas, después no trabajan y tampoco estudian. Un alto consumo de tabaco en nuestro país, altas tasas de obesidad,
y muchos factores de riesgo cardiovascular que son importantes y cada vez están aumentando más. Así que en ese momento el programa de salud de gobierno estaba orientado a 3 metas principales, que eran prevenir mejor las enfermedades, garantizar a todos los chilenos una atención digna, oportuna y de calidad, y aumentar la infraestructura hospitalaria y de atención primaria. ¿Ya? Y pasa eso, es igual que se comenzó con todo lo que es la acreditación, ya por el tema de la atención digna, oportuna y de calidad. El objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, mantener un porcentaje de áreas resguardadas para proteger la biodiversidad biológica, proporción de especies en peligro de extinción, emisiones de dióxido de carbono, como las que hay en Ventana, en Puchuncaví, en Concón, y las estrategias que se tomaron en ese momento fue el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que es un servicio que se empezó a hacer cargo también de, en ese momento, un gran revuelo porque qué iba a pasar con los trabajadores de la CONAF, que al final quedaron siendo parte de esto. Sí, crearon instrumentos de incentivo para todas las empresas que adopten tecnologías limpias, y se creó el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Eso es parte de estos objetivos. El objetivo número 8 es fomentar una alianza mundial para el desarrollo, que es la cooperación para el desarrollo, con elementos de ayuda, solidaridad social, fortalecimiento de estrategias de desarrollo nacional de los países socios, promoción comercial y apoyo recíproco a los intereses políticos y económicos de los estados. Se han hecho enormes progresos en los objetivos del milenio, de desarrollo del milenio, lo que muestra el valor de una agenda, una agenda unificadora apoyada por metas y objetivos. A pesar de este éxito, sigue la indignidad de la pobreza y que no se ha terminado para todos. Los nuevos objetivos mundiales y la agenda para el desarrollo sostenible van mucho más allá de los objetivos de desarrollo del milenio y abordan causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal del desarrollo que funcione para todas las personas. Y estos son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ya? ¿Se acuerdan que le dije que el 2000 se hicieron los del milenio, el 2015 se evaluaron y los cambiaron al desarrollo sostenible? Y de 8 pasaron a 17, ¿ya? Se llevó a cabo una cumbre de desarrollo sostenible en 2015, donde los Estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030, ¿ya? O sea, se amplió el plazo hasta el 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye un conjunto de 17 objetivos para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Estos son los objetivos. El primero es fin de la pobreza, el 2 es hambre cero, el 3 es salud y bienestar, el 4 es educación de calidad, perdón, el 5 es igualdad de género, 6 agua limpia y saneamiento, 7 energía asequible y no contaminante, el 8 es trabajo decente y crecimiento económico, 9 industria, innovación e infraestructura, 10 la reducción de desigualdades, el 11 ciudades y comunidades sustentables, el 12 la producción y consumo responsable, 13 acción por el clima, 14 vida submarina, el 15 la vida de los ecosistemas terrestres, el 16 paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17 alianzas para lograr los objetivos. Ya, esos son los 17 objetivos que tenemos de aquí al 2030. ¿Cuál es la idea? Que Chile tiene que ir trabajando para ir cumpliendo estos objetivos, ¿ya? Y de hecho, todas las reuniones que hacen a las Naciones Unidas, que uno dice, oye, de nuevo andan los presidentes viajando, es porque muchas veces andan en esto, ¿ya? Pues no sé si se acuerdan que el otro día la presidenta dijo que todas las comunas costeras de Chile iban a estar libres de bolsa. También tiene que ver con esto, ¿ya? Que es por todo lo del medio ambiente y que contribuye al cambio climático, todas esas cosas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es el organismo mundial de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con esos conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Este programa está presente en 170 países y territorios, trabajando con los gobiernos y las personas para ayudarles a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y nacionales del desarrollo. Si ingresan a esa página,
www.cl.undp.org van a ver todo el trabajo que hace las Naciones Unidas en nuestro país con el tema del desarrollo. Y hay indicadores, cómo se están abordando los objetivos. Es bastante interesante, tiene harta información interesante. Y pasamos de eso al objetivo sanitario, ¿ya? Esos eran los objetivos que tenemos como el compromiso mundial que tenemos por el tema de las Naciones Unidas. Pero nosotros como país también tenemos objetivos sanitarios, ¿ya? Que están forjados generalmente para décadas, ¿ya? Los primeros objetivos fueron del año 2000 al 2010, y esos objetivos son transversales, independientes del gobierno de turno. Esos objetivos se tienen que cumplir para la década. Ahora los objetivos de los que estamos son del año 2011 al año 2020, ¿ya? Entonces el gobierno de turno es el que plantea los objetivos, pero independiente, si es que llega otro gobierno no puede llegar y cambiar los objetivos, ¿ya? Porque son los objetivos de la década. Estos objetivos son las brújulas del sector salud, porque de aquí desprenden todas las que son las prioridades, las estrategias, la planificación de las actividades, los mecanismos para asignar recursos y la voluntad política, ¿ya? Porque si es que no está ahí, muchas veces dicen, pero si no está en los objetivos para la década, mejor le damos prioridad a algo que sí está. Es un instrumento clave en la construcción de políticas de salud, sigue las orientaciones de la OMS, debiese servir de respaldo y fundamento técnico para las programaciones locales y regionales, incorpora indicadores de impacto y proceso, lo que hace posible poder evaluarlo. Es una declaración de compromiso, la idea es transparentar el discurso, ordena bastante lo que es el lineamiento, y se enfoca todo, se incorpora todo lo que es el enfoque de los determinantes sociales en salud, ¿ya? De nuevo, los determinantes sociales. Es algo que siempre va a aparecer. Como les dije, se crearon en el año 2000, entonces se crearon del año 2000 al 2010 los primeros objetivos de la década. Ya entre medio apareció lo que fue la reforma de salud del año 2005, y después del año 2011 se hizo un plan nacional de salud con los objetivos de 2011 a 2020, con objetivos y estrategias, con foco a nivel poblacional, y releva la importancia a la acción intersectorial, ¿ya? Y el 2020 hay que volver a evaluar. Del año 2000 al 2010 eran 4 los objetivos, que eran mejorar los logros sanitarios alcanzados, enfrentar los desafíos del envejecimiento y los cambios en la sociedad, disminuir las desigualdades y prestar servicios que sean acordes a las expectativas de la población, ¿ya? El año 2011 se generaron las metas que fueron las metas Vivir Sano, 2011 a 2020. ¿Se acuerdan que en ese tiempo estaba el Elige Vivir Sano? Después ya se cambió, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Y fueron 4 objetivos sanitarios con 9 objetivos estratégicos, 50 metas y 503 indicadores. O sea, mucho para medir. El otro eran 4 que se medían, tenían uno que otro. Una que otra cosa, aquí aumento. Los objetivos sanitarios son 4. Mejorar la salud de la población, disminuir las inequidades, aumentar la satisfacción de la población y asegurar la calidad de las prestaciones en salud, ¿ya? Esos son los 4 objetivos. Aquí se incorpora ya el tema de la calidad, que en los otros objetivos de la década anterior no está.